En Navidad, mi hermana soltó la frase con una sonrisa helada. No traigas a tu familia. No están a mi altura. Son demasiado básicos. La ignoré. Lo llevé igual. Y cuando empezó su desfile de desprecio, levanté mi copa con voz serena, pero afilada. Un brindis por mi hermana mantenida, que vive de lo que yo gano pero se cree aristócrata. Por cierto, disfruta esta cena, porque será la última que te financie. Mi nombre es Marcos, y lo que ocurrió esa noche fue la consecuencia inevitable de años de decisiones mal tomadas. Todo comenzó mucho antes, cuando yo aún era un muchacho lleno de sueños, y con demasiadas cargas en el corazón. Desde siempre, mi familia fue mi brújula. Sobre todo Claudia, mi hermana menor. Nuestros padres nos enseñaron el valor del esfuerzo, el orgullo de ganarse la vida con las manos limpias. Yo absorbí cada palabra como un dogma. Claudia, en cambio, parecía flotar por otro universo, donde todo se conseguía con una sonrisa y nada costaba realmente. Y, sí, en parte, eso fue culpa mía. Crecimos en un hogar modesto, en un vecindario donde se compartía más de lo que se poseía. Mi padre, dentista de barrio, pasaba horas atendiendo a quienes podían pagar, y también a los que no. Mi madre diseñaba ropa desde casa, con manos hábiles y ojos cansados. Nunca nos faltó lo esencial, pero tampoco hubo lujos. Como hermano mayor, me autoimpuse la misión de proteger a Claudia. Tenía 5 años menos y una luz en la mirada que la hacía inolvidable. Encantadora, perspicaz, hermosa. Pero bajo esa gracia había un germen de capricho que, sin límites, se transformó con el tiempo en algo mucho más corrosivo. Mientras yo me esforzaba por abrirme camino, Claudia empezaba a mostrar signos de que no tenía intención alguna de hacer lo mismo. Entré a la universidad tras meses de desvelo y trabajé en todo lo que pude para costearme los estudios de ingeniería. Años después, con una mezcla de perseverancia y oportunidad, fundé una empresa tecnológica que, contra todo pronóstico, triunfó. A los 30 años, mi vida ya era otra: casa propia, vehículo elegante, cuentas saneadas. Me aseguré de que mis padres dejaran de trabajar y vivieran sin preocupaciones. Pero Claudia, ella era otro asunto. Jamás mostró interés por el estudio ni por sostenerse por sí misma. Marcos, no me imagino encerrada en una oficina. Eso es para gente sin alma, me decía con desdén, jugando con sus uñas recién hechas. Yo quería creer que era una fase. Me decía a mí mismo, ya crecerá, ya entenderá. Pero nunca ocurrió. Y entonces cometí el mayor error de mi vida, la mantuve. Tarjeta de crédito sin límites. Un apartamento en la zona alta de la ciudad. Ropa de diseñador, viajes, cenas. Cada antojo era satisfecho antes de que lo verbalizara. Pensaba que era una forma de apoyarla, que algún día se despertaría agradecida, con ganas de devolver algo al mundo. Lo que construí fue una criatura arrogante, clasista, una farsa envuelta en etiquetas. Se paseaba por la vida como si le perteneciera, mientras cada paso lo financiaba yo. Y lo peor es que lo sabía. Y le encantaba. No encontraba la forma de detener esa espiral. Hasta que apareció Andrea. Andrea llegó como llegan las cosas que uno no sabía que necesitaba, sin ruido, sin promesas, sin artificios. La conocí en una jornada solidaria organizada por la fundación de mi empresa. Ella coordinaba la entrega de alimentos en un barrio olvidado por el resto de la ciudad. Iba vestida con jeans gastados, una camiseta blanca y el cabello recogido en una coleta. Ni maquillaje, ni joyas. Pero había algo en su forma de mirar a la gente, de escuchar, de tocar los hombros con afecto sincero. No era belleza lo que me atrapó, era verdad. Esa noche, al final del evento, me acerqué a agradecerle. Hablamos durante horas. Descubrí que venía de una familia obrera, de un hogar donde lo poco se compartía con orgullo. Su escala de valores era tan distinta a la que yo había permitido que se infiltrara en mi vida, que me estremecí. No hablaba de dinero, sino de tiempo. De no olvidar de dónde uno viene. De cuidar a los tuyos, sin importar si te conviene o no.
Me enamoré de ella casi sin darme cuenta. Andrea y yo empezamos una relación que se volvió sólida, serena. 2 años después, nos casamos. Pronto llegaron nuestros hijos, Elena y Carlos, mi ancla. Ella insistía en criarlos con los pies en la tierra. No importaba cuánto dinero tuviéramos, lo que debía brillar en ellos era la humildad. Jamás pidió lujos, ni autos, ni piedras preciosas. Solo prométeme que no nos perderemos entre tanta comodidad, me dijo una vez, y esa frase se me quedó clavada. Andrea era mi hogar. Pero no todos compartían mi dicha. Desde el instante en que Andrea y Claudia se vieron por primera vez, supe, sin necesidad de palabras, que entre ellas no habría tregua. Claudia la inspeccionó como si revisara un objeto defectuoso en una tienda barata. Andrea, con esa dignidad serena que siempre la ha definido, tendió la mano con una sonrisa abierta. Claudia apenas la rozó, como si quemara. Desde entonces, cada encuentro fue una escena velada de veneno y sonrisas. Andrea, ¿no te cansas de vestirte como niñera de guardería? Soltaba Claudia con tono inocente, mientras removía su café. ¿Y estos juguetes? Marcos, por Dios, no puedes comprarles algo que no parezca recogido de la basura. Cada palabra era un alfiler, y yo lo sentía todos. Andrea, por su parte, nunca respondía. A veces sonreía. A veces simplemente desviaba la mirada. Pero sus dedos se cerraban en puños pequeños, discretos. Yo me decía que Claudia cambiaría. Que la vida le enseñaría. Qué ingenuo fui. Todo estalló el día antes de Navidad. La tradición era sencilla, cena familiar en casa de mis padres. Siempre lo había sido. Pero esa tarde, Claudia me llamó. No los traigas, dijo, sin rodeos. Esa mujercita tuya y sus crías no pertenecen a mi mundo. No arruines la noche. El silencio se apoderó de mí. Por primera vez en mucho tiempo, no supe qué decir. No colgué. Solo dejé caer el teléfono sobre la mesa, con la garganta hecha un nudo. Claudia no solo había cruzado una línea. La había borrado. Pero esa noche, no permitiría que nos robara lo que habíamos construido. Andrea se levantó temprano, como siempre, horneando galletas con los niños. Elena llevaba un vestido de su caricatura favorita, Carlos, su camiseta de superhéroe. Los vi bailar por la sala, cantar villancicos a gritos, sin saber que el mundo los despreciaba sin razón. Y sentí un orgullo feroz. Pero las palabras de Claudia seguían clavadas en mi cabeza como una astilla que no se deja arrancar. Llegamos a casa de mis padres temprano. Todo olía a hogar, pavo recién hecho, ponche caliente y canela. El árbol brillaba en tonos dorados, y mis padres nos abrazaron como si el tiempo no pasara. Andrea lucía preciosa en su vestido sencillo, con el cabello suelto y la mirada limpia. Nadie diría que la habían despreciado tantas veces. Ella seguía apostando por la paz. Y entonces, Claudia entró. Como si caminara sobre una alfombra roja invisible. Tacones de aguja, perfume que llenó la sala antes que ella, vestido de diseñador, pagado por mí, por supuesto, y un bolso colgado del brazo como si fuese una joya de familia. Saludó a todos con teatralidad. Besos en el aire, risas fingidas, abrazos fríos. Pero al pasar frente a Andrea y los niños, ni un gesto. Solo una mirada rápida, evaluadora, y esa media sonrisa que decía más que cualquier palabra. Andrea siguió ayudando con los platos, con los niños, con todo. No dijo nada. Pero yo vi cómo se le tensaban los hombros. Durante la cena, Claudia se sentó lejos, al otro extremo de la mesa, como si la sola cercanía le molestara. Hablaba alto. De su nuevo viaje por la Riviera Francesa. De su bolso exclusivo. De lo espantoso que era vivir en un barrio donde la gente colgaba ropa en los balcones. Cada frase era un golpe disfrazado de conversación casual. Mis padres intentaban desviar los temas. Algunos tíos se reían por compromiso. Pero yo ya no podía más. Y entonces ocurrió. Después del postre,
Mientras el vino suavizaba los gestos y el ambiente parecía relajado, Claudia decidió disparar a matar. Levantó su copa, fingió una risa ligera y dijo: Andrea, cielo, ¿no te cansas de vestirte como si salieras de la sección de ofertas de una tienda de segunda? En serio, Marcos, ¿cómo la soportas? Hizo una pausa para mirarnos a todos. Nadie rió. Nadie habló. ¿Y los niños, por favor? Parecen recogidos de la calle. ¿Nunca piensas comprarles ropa que no los haga parecer desechables? Alzó su bolso con fingida gracia. Esto, dijo, acariciando el cuero brillante, es clase. Lo otro es, bueno, resignación. El silencio fue brutal. Como un cristal roto que nadie se atrevía a pisar. Andrea bajó la mirada. Sus labios temblaban apenas, y sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, parecían al borde de quebrarse. Elena miraba a su hermano sin entender, y Carlos abrazaba su juguete como si lo fueran a quitar. Y ahí supe que ya no podía callar. Me levanté. Golpeé suavemente mi copa con una cuchara. Todos me miraron. El pulso me latía en las sienes, pero mi voz no titubeó. Quiero brindar, dije, con una calma que ocultaba el fuego bajo la piel. Por esta noche. Por lo que realmente importa. Alcé la copa y miré a mis padres. Brindo por ustedes, que me enseñaron el valor del trabajo y la dignidad. Brindo por mi esposa, Andrea, que me dio más de lo que el dinero jamás podrá comprar. Y por mis hijos, Elena y Carlos, cuya risa vale más que cualquier etiqueta. Hice una pausa, miré a Claudia directamente. Y también brindo, por la gente que cree que tener cosas la hace mejor que los demás. Por los que confunden el valor con el precio. Que beban, porque este será su último trago a mi costa. La copa tintineó en mi mano. El silencio no fue incómodo. Fue liberador. Y, por último, dije, alzando la copa sin titubeos, brindo por mi querida hermana Claudia. La joya mantenida de esta familia. La que se pasea como una millonaria, aunque jamás ha trabajado un solo día. Brindo por ti, porque a partir de hoy, esa farsa termina. No pagaré un solo lujo más. La frase cayó como un martillo sobre la sala. Me permití una pausa, dejando que el peso de mis palabras se hundiera en cada rincón del comedor. Claudia me miraba como si le hubiera arrancado el aire. Los ojos abiertos, la piel desprovista de color, la boca entreabierta, muda por primera vez en años. Saqué el teléfono del bolsillo. Lo encendí, pulsé unas teclas, y con calma milimétrica, activé el altavoz. Banco Continental, buenas noches. ¿En qué podemos ayudarlo? Dijo la voz del operador, clara y neutral. Sí. Quiero cancelar todas las transferencias automáticas a la cuenta de Claudia Bruno, dije sin apartar la vista de ella. Claudia se incorporó de golpe. Su silla crujió. No te atrevas, Marcos. Gritó, la voz rasgada, temblando entre la furia y el miedo. Pero ya no había vuelta atrás. Confirmé mi identidad, recité datos, y al final, colgué el teléfono con una lentitud ceremonial. Listo, dije. A partir de ahora, Claudia, cómprate tus propios caprichos. Con tu dinero. Cuando lo tengas. Un murmullo se propagó como un fuego lento entre los invitados. Mis primos intercambiaban miradas incrédulas, una de mis tías no pudo contener una carcajada apagada. Mi madre apretaba el borde de su taza con tanta fuerza que pensé que la rompería. Mi padre simplemente bajó la mirada, sus hombros encorvados como si llevaran décadas de resignación. Claudia seguía inmóvil, su rostro transformado en una máscara de furia y desconcierto. Las lágrimas empezaban a asomar, pero no eran de tristeza. Eran de orgullo herido. No puedes hacerme esto, dijo, con la voz desgarrada. Soy tu hermana. Tienes la obligación de cuidarme. Siempre lo hiciste. No puedes dejarme así. Su tono era una mezcla tóxica de súplica y amenaza. Como si aún creyera que el apellido le garantizaba derechos sobre mi vida. Me reí.
No fue una carcajada. Fue una risa corta, hueca, de esas que salen cuando uno deja de tener miedo. ¿Obligación? Repetí, como si saboreara la palabra. No, Claudia. Eso se acabó cuando te burlaste de mi esposa, que tiene más dignidad en un silencio que tú en todos tus discursos. Cuando llamaste a mis hijos, niños de mercado. Tú sola cavaste este hoyo. Ahora te toca escarbar para salir. Ella tragó saliva. Vi cómo sus manos temblaban al aferrarse a su bolso, ese símbolo de una vida prestada. Sus nudillos se pusieron blancos. Después giró sobre sus tacones y salió, dejando tras de sí un portazo que estremeció las ventanas y congeló el ambiente por unos segundos. El silencio que dejó fue como el de una tormenta después del trueno. Pero fue breve. Mis primos retomaron las conversaciones, al principio en susurros, luego con normalidad. Algunos reían todavía, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Mi madre, intentando disfrazar el temblor de sus manos, se levantó a servir más ponche. Y entonces, Andrea, sin decir nada, se acercó. Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. Sus ojos brillaban con una emoción contenida. Gracias, murmuró. Una sola palabra, pero en su tono había una historia entera, alivio, amor y ese respeto que nunca pidió, pero siempre mereció. Elena y Carlos, ajenos al drama que acababa de cerrarse como un telón tras bambalinas, jugaban con una estrella del árbol de Navidad, riendo con esa risa que solo los niños tienen, despreocupada, viva. Y entonces entendí algo. Por primera vez en muchos años, la mesa estaba completa. No en número, sino en esencia. Sin venenos. Sin máscaras. Solo lo real. Andrea. Mis hijos. Lo que de verdad era familia. La noche siguió, envuelta en una calidez genuina. Sin juicios, sin cuchillos escondidos en las palabras. Solo conversaciones, música baja y abrazos sinceros. Y sin ella, fue perfecta. Los días posteriores fueron otra historia. Cada notificación del teléfono era un estallido. Claudia. Llamadas. Mensajes. Audios interminables. Primero, con la voz temblorosa. Marcos, no me hagas esto. Soy tu hermana. Siempre me cuidaste, ¿cómo me dejas así ahora? Luego, con un tono meloso, casi infantil. Te juro que no volveré a decir nada sobre Andrea ni los niños. Solo, no me cortes el dinero. No tengo a dónde ir, no sé qué hacer. Y más tarde, rabiosa. Esto no se va a quedar así. Eres un traidor, te vas a arrepentir. Cada audio era como un eco de todo lo que yo había hecho mal. No porque me hiciera dudar. No. Sino porque me recordaban que había alimentado una fantasía con cada transferencia, cada tarjeta, cada silencio. Durante años, le había dado todo, el departamento con vista panorámica, la tarjeta sin límites, los viajes de lujo, las bolsas que costaban más que lo que muchos ganan en un mes. Yo había sido el arquitecto de su ruina moral. Y ahora, por fin, le había soltado la cuerda. Y ella estaba cayendo. Durante años creí que darle todo era protegerla. Que mi papel como hermano mayor era el de escudo, el que evita que el otro tropiece. Pero no. Le robé la posibilidad de fallar. De aprender. De construir algo propio. Y aunque al principio sentí una culpa punzante, como un hilo de alambre en el pecho, esa sensación se deshacía cada vez que recordaba la forma en que Claudia destrozó a mi familia con sus palabras aquella Navidad. Andrea, siempre firme en su dulzura, me apoyó sin rodeos. Hiciste lo correcto, me dijo una noche, mientras recogíamos los platos. A veces el amor también se demuestra soltando. Y tenía razón. Los días se volvieron semanas. Y Claudia persistía. Una mañana, mientras desayunábamos tranquilos, sonó mi celular. No respondí, pero el buzón recogió su voz. Esta vez ya no había sarcasmo. Solo un cansancio casi infantil.
Marcos, por favor. No tengo cómo pagar el alquiler. Me van a echar. Ayúdame. No sé a dónde ir. Andrea me miró. Su rostro tenía esa mezcla imposible de compasión y determinación. No cedas, dijo con suavidad. Si lo haces, no saldrá nunca del pozo. Asentí. Me costó más de lo que quisiera admitir. Durante toda mi vida había sido quien solucionaba sus problemas. Pero esta vez, el mayor acto de amor era dejarla enfrentar las consecuencias. Un mes después, mi madre me llamó. Su voz, aunque tranquila, cargaba años de cansancio. Claudia está aquí, dijo. Se quedó sin departamento. El casero le dio una semana para marcharse. Un silencio corto. No la mantendremos, añadió. Le hemos dejado claro que si quiere quedarse, tendrá que trabajar. Tu padre y yo no vamos a repetir tu error. Me sorprendió esa firmeza. Mis padres, que siempre habían sido blandos con ella, ahora ponían límites. Está buscando empleo. Pero no para de quejarse. Dice que ningún puesto está a su altura. No pude evitar una sonrisa amarga. Sí, claro. Para Claudia, cualquier trabajo sin glamour era una humillación. Pero la realidad no negocia. Unas semanas más tarde, mi madre me llamó de nuevo. Consiguió trabajo, me dijo. Y sonó más aliviada. Una pequeña empresa de seguros. Secretaria. El sueldo, mínimo. Apenas lo justo. Tuvo que vender casi todo, añadió. Bolsos, zapatos, vestidos. Lo que tú le compraste. Dice que necesita el dinero para pagar deudas. No pregunté más. Sabía bien lo que arrastraba, tarjetas hasta el tope, facturas olvidadas, promesas rotas. Claudia había vivido como si el dinero no tuviera fin. Y ahora, tenía que contar monedas. Han pasado 3 meses desde aquella noche. Y algo que nunca creí posible empezó a suceder. Era un domingo templado. Andrea y yo decidimos visitar a mis padres con los niños. Elena iba cantando en el coche, Carlos dormía con la cabeza contra la ventana. Era una tarde como tantas, sin presagios. Entramos. El olor a café y galletas recién horneadas nos recibió como una caricia. Y entonces la vi. Claudia salía de la cocina con un delantal puesto y una bandeja entre las manos. Me detuve. No fue solo el delantal, ese símbolo tan cotidiano, tan ajeno a ella, sino su expresión. Cuando nos vio, sonrió. Pero no con esa sonrisa cargada de superioridad a la que me había acostumbrado. No. Esta era otra. Ligera. Verdadera. Qué bueno que vinieron. Exclamó. Y, sin que nadie se lo pidiera, se acercó a Andrea y la abrazó. Sí. La abrazó. Después se inclinó para acariciar el cabello de los niños. Están enormes. ¿Quieren galletas? Andrea, sorprendida, le devolvió el gesto con amabilidad. Sus ojos me buscaron, brillando con una incredulidad cálida. Elena y Carlos corrieron al patio con mi padre, riendo. Y por un instante, todo fue paz. Nos sentamos en la sala. Claudia sirvió el café. Sus manos temblaban apenas al colocar la taza. Y entonces habló. Marcos, comenzó, sin alzar la vista de la mesa. Quiero pedirte perdón. Por todo. Respiró hondo, y luego levantó la mirada. Lo de Navidad fue imperdonable. No tenía derecho a hablar así de Andrea, ni de tus hijos. Pensaba que valía más porque tenía cosas, pero nada era mío. Tú lo pagabas todo. Yo solo vivía en la sombra de lo que me dabas. Guardé silencio un momento. Luego asentí. Me alegra oírlo. Lo que pasó dolió, pero si estás dispuesta a cambiar, estaré aquí. No prometí volver a darle nada. Y lo más extraño, ella no lo pidió. En cambio, empezó a contarme sobre su trabajo. Sobre lo difícil que fue entender el sistema de archivos.
Sobre lo raro que es llegar cansada a casa, pero con la sensación de haber hecho algo útil. Y vi algo en sus ojos. No era orgullo. Era alivio. No sé si Claudia es otra persona, o si simplemente está redescubriendo la que pudo haber sido. Lo que sí sé es esto. El amor no siempre es dar. A veces, el mayor acto de amor es soltar a tiempo. Y a veces, perderlo todo es lo único que nos permite empezar de nuevo. Brindo por eso.